y oirán y no entenderán, y verán y no comprenderán. Y sus profetas y sus predicadores se van a acercar a la Biblia y no van a entender el mensaje. Y lo único que van a predicar los predicadores estos son puras palabras, enseñanzas de hombres que no ayudarían a nadie, por cuanto no me han honrado como Dios. ¿Sabe? Dios nos dejó padres naturales, padres biológicos a usted y a mí, para que aprendiéramos a honrar a Dios. Dios dejó papá y mamá para que nosotros como hijos aprendamos a honrar a papá y a mamá, para luego honrar a Dios. Dios nos dio padres biológicos para que aprendiéramos el arte de la honra. Desgraciadamente hoy en día lo que más se ve en los hogares es deshonra. Hoy el que manda en casa es el joven, el niño. Hoy lo que diga la niña, hoy lo que diga la señorita, hoy lo que diga él, ella, los hijos. Por falta de honra, la familia es desintegrada. Por falta de honra se pierden los propósitos, se pierden los principios, se pierden los valores. Hogares se desintegran por falta de honra. Dios nos dio a papá y a mamá para que aprendiéramos a honrarlos a ellos, porque cuando aprendemos a honrar a papá y a mamá, entonces se nos va a hacer más fácil honrar a Dios. Si nosotros no aprendemos a honrar a papá y a mamá mientras están vivos, se nos va a hacer muy difícil comprender la necesidad que tenemos nosotros de honrar a Dios. Dios no tiene necesidad de que lo honremos. Él no tiene ninguna necesidad. Cuando Él nos dice, hónrame, yo soy tu Dios, Él lo hace para bendecirnos a nosotros, porque cuando nosotros honramos a Dios, somos bendecidos. La honra es la garantía de las promesas y de las bendiciones que Dios tiene preparadas para su iglesia, para su pueblo. Quien no aprende a honrar a papá y a mamá, no podrá aprender a honrar a Dios. Y por tanto, muchas bendiciones se le van a esfumar, se le van a perder y nunca las vas a disfrutar. Pero qué bueno que en esta mañana tú y yo vamos a aprender qué importante es la honra. Honrar a quien honor merece. Honra a quien honor merece. Honremos a nuestros padres para poder honrar a Dios. Si no honramos a papá y a mamá, menos vamos a poder honrar a Dios. En los 10 mandamientos, uno de los mandamientos importantes de los 10 es precisamente ese: honra a tu padre y a tu madre. Y agrega diciendo, para que tus días se alarguen, para que seas de larga vida. Y lo dice, y todo te saldrá bien. Cuando nosotros aprendemos a honrar a papá y a mamá, se nos va a hacer más fácil honrar a Dios. Y cuando honramos a Dios, dice la Biblia que todo nos va a salir bien. Por eso qué bueno que estamos en la iglesia, escuchando un mensaje que nos va a cambiar, un mensaje que nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque hoy vamos a salir de aquí con una idea clara del honor. Hoy vamos a aprender que si no honramos a papá y a mamá, no vamos a poder honrar a Dios. Que si honramos a papá y a mamá, se nos va a hacer más fácil honrar a Dios. Y cuando honramos a Dios, Dios nos va a bendecir, va a derramar bendiciones. Bendiciones que no llegan cuando nosotros somos deshonrados. Bendiciones que no llegan cuando nosotros no aprendemos a honrar a papá y a mamá. Y mire qué triste es esto, que nosotros como padres pensamos que merecemos ser honrados, que nuestros hijos nos honren. Pensamos que automáticamente nuestros hijos deben de entender y deben de saber que ellos nos deben de honrar a nosotros. Mire, hermano, si nosotros no se los decimos, si nosotros no se los enseñamos, si nosotros no somos un ejemplo para ellos, nuestros hijos no van a aprender nunca a honrar a sus padres. ¿Y sabes qué? El precio que se va a pagar por la deshonra es grande. Muchos están en la prisión ahora.
Muchos están en un hospital enfermos. Muchos han perdido sus hogares, sus matrimonios, sus hijos están perdidos. Muchos se han muerto antes de tiempo por falta de honra, por no haber honrado a Dios, por no haber honrado a sus padres. Han perdido las bendiciones que les pertenecían por falta de enseñanza en el hogar acerca de la honra. Yo como padre tengo que decirle a mis hijos, a mis 5 hijos, al casado también, al viejo y a la vieja, a la más vieja, aunque tenga bigotes, yo le tengo que decir: ¿sabes qué, hijo? Hónrame. Y si lo haces desde chiquito, mejor. Nuestros hijos tienen que aprender a honrar a su papá y a su mamá, porque les estamos robando una herencia. Muchos hijos no van a recibir su herencia. No van a recibir su herencia por falta de honra. Muchos ministros no van a recibir la herencia espiritual de sus padres espirituales por no haber honrado a su autoridad espiritual. Por eso muchos andan por ahí ambulando, andan dando lástima, andan batallando, porque nunca honraron a su autoridad espiritual, nunca honraron a su padre ni a su madre, nunca honran a Dios, porque si no saben honrar a papá y a mamá, menos van a saber honrar a Dios. Y andan por ahí mendigando en la vida como huérfanos, lloriqueando, batallando, sufriendo, mendigando, cuando hay una bodega llena de bendiciones para todos y cada uno de nosotros. La clave es aprender a honrar a papá y a mamá, no importa qué tipo de padre tengas. Porque muchos decimos: es que usted no conoce a mi papá, es que usted no conoce a mi mamá, es que usted no conoce. No importa qué tipo de padre tengas. Es más, si te abandonó, porque muchos hay personas que fueron abandonados de chiquitos. Hay personas que fueron abandonadas de chiquitas. ¿Cómo voy a honrar a ese viejo? Ni lo conocí. ¿Cómo le voy a hacer con ese problema si ni me abandonó? Oye, tú puedes honrar a tus padres dándole gracias a Dios porque tienes vida y porque Dios usó a tu papá y a tu mamá para que nacieras, para que tú fueras el propósito de Dios para esta generación. Tú no naciste por mera casualidad. Tú no existes porque tenía que ser así. Tú eres un plan y una obra maestra del gran creador Dios. Dios te planeó. Y aunque hayas nacido de una violación, aunque tu madre haya sido violada, naciste. Y por el simple hecho de haber nacido, es un plan de Dios que hayas nacido. No eres una desgracia, no eres un problema, no naciste de un dolor, de una angustia. Dios quiso que nacieras. Ahora estás aquí. Aprende a honrar a tus padres. Cuando tú aprendes a honrar a tu papá y a tu mamá, que es lo más sencillo que podemos hacer, honrarlos, respetarlos, porque honra significa valorar, apreciar, reconocer, admirar, decírselos. Y no solo palabras, sino hechos. Papá, te amo. Qué fácil, ¿no? Pero con mi actitud yo puedo demostrarle que lo amo a mi papá, a mi mamá. Pero no solamente palabras, sino hechos.